Buenos días, el Señor les bendiga grandemente en ese día. Queremos hoy empezar agradeciendo a Dios por todo lo que Él hace y quiero agradecerles por la oportunidad de compartir la palabra de Dios en ese día. Padre, gracias Señor por este día, por tu fidelidad, por tu amor. Bendice tu palabra a nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy vamos a estar mirando la vida del rey Salomón. Y hoy el título de ese mensaje es De no saber a saber. La vida de Salomón, ¿cierto? De no saber a saber. Y vamos a empezar leyendo Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 3 a 15. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 3 a 15. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: te hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no sé contar ni numerar por su multitud. No se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Dios, del Señor, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén. Y se le presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Gracias, Señor. Primeramente queremos mirar qué es la sabiduría. ¿Qué significa? ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿Qué significa la palabra sabiduría? Pues básicamente es saber actuar sobre el conocimiento que tenemos. Es saber actuar con prudencia, sabiendo el bien y el mal. Es diferente al conocimiento, porque el conocimiento, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 8:1,
El conocimiento nos puede hinchar de orgullo, pero la sabiduría es saber usar el conocimiento en una forma prudente. No es la sabiduría de este mundo. Dice en 1 Corintios 3:19, que esa sabiduría de este mundo es insensato o es necedad para Dios. No es sabiduría de este mundo porque Santiago 3:15-16 dice que esta sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Y fuera de eso causa celos, causa contención y causa obras perversas. Cuando miramos el mundo hoy en día, hay muchas cosas que la gente crea que es sabiduría y dice, no, eso es lo mejor, eso es sabio, eso es lo mejor que podemos hacer. Pero muchas de esas cosas nos llevan a cosas de perversidad. ¿Qué es perversidad? Perversidad es cualquier cosa que tuerza o sale del camino de lo que Dios desea, del plan original de Dios, lo que Dios ha puesto desde la creación. Y si pregunta cómo se ve la sabiduría de Dios, ya sabemos lo que no es. Entonces, ¿cómo se ve la sabiduría de Dios? Pues lo primero que tenemos que hacer es mirar al Señor Jesús. Él es la sabiduría de Dios. Eso dice en 1 Corintios 1:24. Jesús es el poder y la sabiduría de Dios. Entonces vamos a mirar lo que dice en el libro de Santiago sobre la sabiduría. Dice que es del cielo, que es pura, que es pacífica, ama la paz, ¿cierto? La sabiduría de este mundo le gusta discutir, argumentar, pelear, pero la sabiduría de Dios busca la paz, busca mostrar la verdad. Es amable, benigna, es llena de misericordia, es llena de buenos frutos, no es sin incertidumbre. La sabiduría de Dios no es de pronto es así, de pronto no, es seguro y es sin hipocresía. No hay ninguna hipocresía en la sabiduría de Dios. También yo quiero darles un ejemplo de la sabiduría de Dios aquí de la iglesia City Harvest, porque estaba pensando dónde hemos visto recién esta sabiduría de parte de Dios. Y quiero usar el ejemplo de los 24 horas de oración que hemos tenido ya ya más de 3 semanas, 4 semanas. Cuando la iglesia decidió orar por el pastor, una muy buena decisión, pero el punto era cómo hacerlo. Había conocimiento que se debe orar, pero ahora tenía que decir cómo hacerlo, cómo lo hacemos. Entonces, gracias a Dios, dio sabiduría a los líderes. Y los líderes buscaron ¿qué? Una situación de solución porque no podemos reunirnos en la iglesia, estamos quedándonos en casa por la cuarentena. Entonces decidieron la sala de Zoom y usar el WhatsApp para comunicarnos. Eso permitió también que cada persona decidiera cuándo iba a orar. Y entonces se ha podido cumplir con la idea que era la idea original de orar 24 horas para el pastor. Tuve el privilegio hace como unos pocos días de saludar al pastor y en ese momento yo le comenté que yo conozco muy poca gente en toda mi vida. Pues no sé si conozco a alguien que ha tenido una iglesia orando 24 horas del día por más de 3 semanas por su vida y bienestar. Eso es algo maravilloso, ¿cierto? Y el pastor reía un poquito y me dijo, sería bueno comentarlo en la iglesia. Entonces les estoy comentando, les quiero animar que valía la pena esas oraciones porque Dios está levantando el pastor. Estamos muy agradecidos con el Señor por esa muestra de sabiduría
en las cosas del Señor. Ahora vamos a hablar de cómo Dios mostró su sabiduría en la vida de Salomón. ¿Cómo fue que Dios mostró esa vida de él en Salomón? Vemos que Salomón fue de no saber, porque él decía, yo soy joven, yo no sé ni entrar ni salir. Y también él reconoció la tarea grande que tenía. Él dijo, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Entonces él estaba diciendo que él no era capaz ni siquiera hacer un censo. Entonces, de ese no saber, Dios se encontró con él, Dios habló con él y después de eso llegó a qué? A poder hacer el censo y poder hacer todas las cosas que Dios quería que él hiciera, ¿cierto? Llegó a tener sabiduría. ¿Y cómo vemos que estaba esa sabiduría mostrada en la vida de él? Pues uno, él tenía inteligencia para oír juicio. Y vemos que en la vida de él tenía que juzgar como rey sobre muchas cosas. Y una de las cosas fue la historia de las dos mujeres que todos sabemos, las dos mujeres que vinieron. Y en ese momento esas dos mujeres que estaban allá, ellas dijeron que cada una era la mamá del bebé, porque había resultado que en una noche ambos habían dado a luz y en una noche uno quedó de alguna forma, durmió encima del bebé y murió el bebé, entonces ella robó el bebé de la otra. Y cuando llegan ante Salomón, el que puede saber, no hay exámenes de ADN ni de nada. Entonces, ¿qué podía hacer? Él tenía sabiduría de Dios. Entonces él dijo al soldado, coge el bebé y divídelo en dos. Y ambas, una dijo, sí, claro, hazlo, no hay problema. Y la otra dijo, no, no lo haga, aunque le entrega a ella, pero no mate ese bebé. Y Salomón supo que eso sí era la mamá. Tenía mucha sabiduría. Tenía un corazón sabio y entendido, lo que todos desearíamos tener, ¿cierto? Él también tuvo consejeros. Eso me parece tan importante. La persona sabia tiene consejeros. Dice en Proverbios 11:14, y sabemos que Salomón escribió el libro de Proverbios, dice, sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Otra en la Reina Valera dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En Primera de Reyes 4:5 leemos que Saúl, que era el hijo de Natán, era un sacerdote y era consejero de confianza del rey. Y también leemos en Primera de Reyes 2:6 que el hijo de Salomón, cuando subió al trono, el hijo Roboam, consultó con los ancianos que habían sido los consejeros de su papá. Ahora sabemos que él no tomó lo que ellos dijeron, ¿verdad? Pero estaban ese grupo de personas que eran consejeros para el rey Salomón. Otro punto es cuando hay sabiduría, se nota la diferencia en nuestra vida, ¿no? Entonces podemos decir en un momento dado, aquí está Salomón y dice que él subía a los lugares altos y fue a Gabaón, que era el lugar alto principal, a hacer sacrificios y orar y todo. Después Dios le aparece en sueños. Y ahora Salomón, ¿dónde fue? Fue a Jerusalén, al arca del pacto de Jehová. Ya está haciendo la cosa y hizo sacrificios allá. O sea, hay una diferencia. Antes lo hacía como le parecía a él, que era ir a los lugares altos, pero ahora con la sabiduría de Dios cumplió con lo que Dios quería. Eso es algo tan importante para nosotros, ¿cierto? Tan importante que nosotros no lo hacemos a nuestro parecer, que nosotros decimos listo. Lo voy a hacer como tú quieres, aunque yo no entiendo, pero lo voy a hacer como tú quieres, como tu palabra dice,
como los consejeros me han aconsejado, como creo en mi corazón que es el deseo de tu corazón, Padre. Ahora también tenemos algo de la inteligencia de Salomón, y eso es impresionante, ¿cierto? Era una sabiduría más amplia, más grande que lo que vemos en los más sabios de la historia. No tenemos tiempo a nombrar todos, pero digamos que Einstein, Leonardo da Vinci, Sócrates, Marie Curie, Tesla, Moisés Wasserman, Rodolfo Ginás, todos esos hombres y mujeres que tienen una sabiduría tan grande, pero la magnitud de la sabiduría de Salomón los gana a todos. En la historia, hoy en día, les gana a todos. ¿Qué sabía Salomón? Manejaba la psicología porque decía en Eclesiastés, dice que él estudiaba a la gente que estaba con trastornos, ¿verdad? A nivel mental o a nivel emocional. La agricultura, sabía manejar las aguas, sabía sobre la fauna, la ganadería, la música. Él escribió 1005 canciones. Sabía cómo manejar el personal, las personas que le rodeaban. Sabía lograr bienes, adquirir riquezas. Él sabía de todos los placeres que se puede imaginar. Y en Eclesiastés dice, en ese punto de la vida, Salomón dijo, se desesperó su corazón. Todo ese conocimiento, toda esa sabiduría no era suficiente, ¿verdad? No le satisfacía el alma. Entonces, eso dice en Eclesiastés 2:20. Y después vemos como un giro. Y ya Salomón está mirando otra cosa. Está mirando algunas cosas de más profundidad de pensamiento. Súper bueno que sabía manejar todo eso, pero ya empezó a preocuparse porque el tiempo, los tiempos, el manejo del tiempo, cómo iban los tiempos, injusticia y violencia, que hoy en día es tema todavía, en lo académico todavía, a nivel mundial, estudiando el tema de justicia e injusticia. Habló sobre cómo uno puede hacer voto y cómo lo deben hacer o no hacer. Habló sobre la honra. Sabía cómo gobernar tanto en la parte civil como en la parte militar. Escribió 3 libros de la Biblia y llegó a ser consultor de todos los reyes que había en esa época. Dice, en Primera de Reyes 4:34 dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Qué cosa tan increíble y tan maravilloso que el pueblo de Dios sea conocido por nuestra sabiduría. Cuán importante es eso para bendecir las naciones. Y llegamos a punto 3. ¿Cómo recibir la sabiduría de Dios? ¿Quieren la sabiduría de Dios? Yo quiero tener la sabiduría de Dios en mi vida. Entonces, yo he considerado estas cosas. Lo primero, la sabiduría de Dios no es solo para lo grande. En el caso de Salomón, la sabiduría le ayudó a manejar una nación. Pero en el caso de mi mamá, que tiene ya sus 87 años, ella necesita sabiduría cuando está cosiendo. Y ella ya con su máquina de coser va cosiendo y va orando, a veces en otras lenguas, orando al Señor. Y ella pide al Señor, muéstrame cómo hacer ese trabajo. Dios le da sabiduría para algo que se puede decir que es pequeño. Dios quiere darte lo que tú necesitas. Es su deseo de corazón. En lo pequeño y en lo grande tener sabiduría. En esa época de la vida, ese tiempo de cuarentena, ese tiempo de tantas situaciones a nivel mundial, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos saber cómo manejarnos con prudencia.
necesitamos, cuando pedimos la sabiduría de Dios, debemos tener humildad. O sea, no ser penosos, por ejemplo, no como humildad, no es como, ay, que no sé qué. No, humildad es depender de Dios, es reconocer que yo no sé hacer, como Salomón dijo, yo soy joven, yo no sé. Humildad es depender de Él. Es decir, Señor, dependo de ti, no lo sé hacer, tú lo sabes hacer. Dame sabiduría, por favor. Creo que debemos tener amor. Nuestra sabiduría necesita ese amor. Salomón dice que amó a Dios y también su deseo era juzgar bien al pueblo. Él quería que el pueblo estuviera bien. Y después de todo lo que pasó, cuando él cambió de ir a Gabaón, a los lugares altos, y decidió ir a Jerusalén, donde está el arca del pacto, Salomón, ¿qué hizo después? Pues compartió su alegría, su bendición, hizo banquete a todos sus siervos. Eso es lo que dice en 1 de Reyes 3:5. Él tenía amor a Dios y amor al pueblo. Y cuando amamos al pueblo de Dios y a la gente de este mundo y amamos primeramente al Señor, Él quiere darnos sabiduría para portarnos en una forma agradable a Él. Hay que saber que Dios quiere que pida sabiduría. Es lo que Dios quiere. Le agradó cuando Salomón le pidió. Y también no es un requisito. La única requisito realmente es llegar y decir, quiero pedirte, Señor, sabiduría. Necesito sabiduría. Dice en 1 de Reyes 3:5, a Salomón el Señor dijo, pide lo que quieras y yo te dé. Uf, qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Y en Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Qué maravilla, ¿no? Y cuando tú pides a Dios sabiduría, Él va a hacer otra cosa. Él te va a dar mucho más, como hizo con Salomón. Dice, Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y gran entendimiento y un conocimiento tan vasto como la arena a la orilla del mar. Imagínense esa magnitud de sabiduría que tenía Salomón. Eso es 1 de Reyes 4:29 en la Nueva Traducción Viviente. Entonces ahora queremos orar. Yo me imagino que tanto tú como yo queremos tener la sabiduría de Dios en nuestras vidas y vamos a orar en este momento y vamos a decir, Señor, quiero tu sabiduría. Pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que es el perfecto ejemplo de sabiduría en todo, tu sabiduría, Padre. Señor, por favor, llénanos de sabiduría para poder caminar en una forma que te agrada. Te bendecimos en ese día. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia City Harvest, gracias por levantar y sanar nuestro pastor Juan Marcos y todos los demás, Señor, que tú estás obrando a favor de todos nosotros. Te bendecimos y te damos gracias por tu amor en este día, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. El Señor les bendiga.